Quinto punto de intervención del señor tesorero. Ahí lo dice, señor contador. En primer lugar, pues, buenas tardes para todos. Saludar al señor presidente, a la mesa directiva, honorables concejales, a Porapa Digital, secretario, a Elmer, cuento por aquí. Pues aquí acudiendo a la invitación que me hicieron ustedes como concejales, pues vengo preparado con los temas que me enviaron en la nota. Sé que los otros temas, con mucho gusto, las puertas de mi oficina están abiertas para cualquier inquietud, pues allá con mucho gusto pues, les será atendida. Aquí le dejo la palabra al doctor Oscar Regifo, que trae los estados financieros de cómo se recibió en un municipio para la agencia de 2015. Buenas tardes, honorables concejales. Buenas tardes. Agradecerles por la invitación que me hicieron por la parte financiera. Pues procedemos a informarle los datos que ustedes solicitaron. Es importante mencionarle que creo que lo dije la vez pasada, como aquí nosotros pues se realizó el empalme con la administración inmediatamente anterior. Se presentaron las dificultades que nosotros pensamos que fueron normales, ¿no es cierto? El ajetreo ya de entrega de diciembre y todo, pues eso siempre es bastante engorroso, y pues para la administración entrante y sobre todo para la parte contable, presupuestal y de tesorería, pues se dificulta todo el ordenamiento nuevamente de las finanzas municipales. Sin embargo, pues, y en cabeza del señor alcalde, pues la directriz de él, la impartida fue que se le diera un ordenamiento total a la parte financiera para así proceder a pues, aplicar las inversiones necesarias y los gastos en funcionamiento que se requieren. A junio las cifras que presentamos pues, están a corte de junio, que es el corte pues, oficial que se presenta y que se ha mandado y se ha colgado a los diferentes organismos de vigilancia, de control y vigilancia del municipio. Pues tuvimos dificultades en dos aspectos muy puntuales. La primera, que en una cuenta del Banco Agrario pues, nos la entregaron en rojo, cerca de 60 millones de pesos en rojo, con lo cual pues, tuvimos que hacerle seguimiento a eso, y los primeros 15 días se tuvo que bloquear esa cuenta porque había una serie de cheques girados que lo giraron en el mes de diciembre, y tuvimos que pues, necesariamente entrar a evaluar el tema. En el mes de enero pues, se evacuó y afortunadamente pudimos salir de eso. Los estados financieros con la contadora anterior fueron entregados a mediados del mes de febrero. También fue otra situación que dificultó pues, tener todas las cifras reales. En el tema de cuentas por pagar, entre la más significativa pues, es la de salud, las cuentas de salud, que en su mayoría fueron identificadas, pero las reconocidas, las oficialmente reconocidas, ascienden a un poco más de 400 millones de pesos, pero en el transcurso de esta vigencia pues, han ido apareciendo algunas cuentas que no tienen registro contable, no tienen registro presupuestal, quedaron ahí a medias, y pues se ha dado el trámite, se le ha pasado a los jurídicos pues, para que ellos hagan la gestión, ya que procedan en el trámite de que si los proveedores tanto de prestación de servicios como de suministros pues entren a hacer las respectivas demandas y hagan sus respectivos trámites, pero eso ya está en manos de los jurídicos. Por otro lado, otro factor que hace o que hizo bastante incidencia fue el tema de las reservas presupuestales. Cuando nosotros nos entregaron un listado de las reservas presupuestales, que ustedes entienden que esos son los contratos que por alguna manera, o contratos o convenios por alguna manera pasan a la vigencia, o sea, pasaron a esta vigencia en su ejecución, no solamente en su ejecución, sino no en la parte de tesorería o de recursos, sino en ejecución. Entonces estas son las que se mandan a la Contraloría para que ellos avalen esas reservas.
Nosotros hicimos todo el ejercicio en el mes de enero para hacer la ejecución, para hacer el informe y mandar a la Contraloría todos los soportes de las reservas. Desafortunadamente no encontramos, de la reserva del listado que no encontramos todos los soportes. Mandamos los soportes que encontramos, incluso con el señor alcalde y el tesorero fuimos directamente a hablar con la Contralora Departamental, les pusimos el tema y definitivamente no fue aprobada ninguna reserva presupuestaria del municipio. Ese es un tema que es importante mencionarlo y lo comentamos con toda sinceridad, porque pues todas estas reservas necesariamente las personas, los ingenieros, sobre todo esos son procesos de obra y de infraestructura, necesariamente ellos tendrán que entrar a todo el proceso de demanda contra el municipio. Entonces eso ya es un problema jurídico y que pues por supuesto se sale de las manos de esta administración, porque pues no encontramos actas ni siquiera de inicio, actas de finalización, no encontramos informes de auditoría, o sea, todo el proceso y los soportes que exige un contrato este para que la Contraloría lo reserve y haga la respectiva reserva. De igual manera es importante mencionarle que la Contraloría vino a hacer, ustedes lo saben, que vino a hacer una auditoría express y también efectuó unos hallazgos, todo lo que tiene que ver con la parte, pues no es el tema, pero la parte de contratación que de alguna forma incide en los procesos o incide en algún momento en las demandas o en los procesos que tengan que ver en contra del municipio para efectos de los pagos. Pero entonces eso pues ya a medida que se van presentando pues se le da la solución y a medida de los fallos que pueda presentar los jueces. Voy a darle los datos, pues estos soportes, honorables concejales, señor presidente, los voy a dejar acá para que sirva de información. Si ustedes, pues como lo dijo el señor tesorero, si ustedes quieren un mayor detalle o unos soportes adicionales, pues con mucho gusto se los haremos llegar. Esta en primera instancia pues hace parte de la información financiera que ustedes solicitan, todas las cuentas bancarias, tanto cuentas de ahorro como cuentas corriente y las cuentas que están en fiducia. Es importante mencionarles que las cuentas de fiducia pues están las más grandes, que es lo de la fiducia del colegio, del proyecto del colegio, y la fiducia de la construcción de las casas. Pues no las voy a mencionar, pero encontramos el depósito de instituciones financieras en cuentas corrientes quedaron 2.815 millones de pesos. La más significativa es del Fondo Nacional de Regalías de 1.947 millones de pesos. En cuentas corrientes y en cuentas de ahorro quedaron 1.149, donde la cuenta más significativa es la del régimen subsidiado y la de servicios públicos. En las inversiones quedaron inversiones por 90 millones de pesos. Este es el primer soporte de los. También les dejo los estados financieros que con corte a 31 de diciembre, las cuentas principales están: depósitos de instituciones financieras 3.965 millones de pesos, deudores transferencias por cobrar 4.322 millones, avances y anticipos 39 millones, recursos entregados en la administración 2.187 millones de pesos, otros deudores 554 millones para un activo corriente de 14.332 millones de pesos. Propiedades, planta de equipos, un rubro de 3.647 millones de pesos. Aquí están los terrenos, las construcciones en curso, los bienes muebles, las edificaciones, las redes en línea, la maquinaria, el equipo científico, muebles y enseres, equipos de transporte, equipos de comunicación, equipos de comedor, las propiedades de inversión y las respectivas depreciaciones. Los bienes de beneficio y uso público ascienden a 1.786 millones de pesos. Y hay una reserva, y presentaron una reserva financiera actuarial, que es la parte para lo de las pensiones, de 8.808 millones de pesos, para un total del activo de 25.402 millones de pesos. En el tema de los pasivos, las deudas, las operaciones de crédito público, a 31 de diciembre cerró en 364 millones de pesos. Las cuentas por pagar para la adquisición de bienes y servicios, 307 millones de pesos. Los acreedores, 16 millones de pesos.
los subsidios 135 millones de pesos, la retención en la fuente 46 millones de pesos, la administración y la prestación de servicios de salud 625 millones de pesos, unas obligaciones laborales de 32 millones de pesos y otros pasivos de 45 millones de pesos y unos pasivos estimados en provisión para pensiones de 2.076 millones para un total de pasivos de 3.650 millones de pesos. El patrimonio está conformado con el capital fiscal de 22.742 millones de pesos, un resultado del ejercicio negativo de 780 millones de pesos, un superávit de donación de 5.531 y unas provisiones y agotamientos de 215 millones de pesos. En lo que tiene que ver con el resultado del ejercicio, o sea, la utilidad, la pérdida que arrojó el ejercicio de la agencia 2015, se encontraron unos ingresos fiscales. ¿Lo que está hablando es del año 2015? Sí, la pregunta era que estado financiero, ¿cómo lo encontramos? Ahorita hablamos del 2016. No lo han pedido. No lo pidieron. O sea, solamente nos pidieron. O sea, la pregunta era que cómo estaba. ¿Cómo encontramos? Sí, no nos preguntaron. Pero sin embargo, pues está en el estado financiero, mucho gusto saludarlo. A 30 de julio ya está en el estado financiero. Si quieres, se lo hacemos llegar. Es uno más que nos lo digan. Ingresos operacionales de 12.567 millones de pesos, fiscales 756 millones, tributarios 242 millones de pesos, no tributarios 518 millones de pesos, por venta de servicios, en acueducto 42 millones de pesos, alcantarillado 8 millones de pesos, y aseo 8 millones 400. Transferencias por el Sistema General de Participaciones se recibieron 7.446 millones de pesos, Sistema General de Regalías 519 millones de pesos, Sistema General de Seguridad Social en Salud 2.742 millones y otras transferencias de 1.033 millones de pesos. En los gastos operacionales de administración, 1.179, de los cuales sueldo y salario de 472 millones de pesos, aportes sobre la nómina 12 millones de pesos, contribuciones efectivas 34 millones, gastos generales 608 millones de pesos, impuestos, contribuciones y tasas 11 millones 186, gastos de operaciones, gastos generales 493 millones de pesos. En gasto social, en educación 1.595 millones de pesos, en salud 5.915 millones de pesos, en agua potable y saneamiento básico 1.185 millones, en vivienda 513 millones, recreación y deporte 467 millones, cultura 215 millones de pesos, desarrollo comunitario y bienestar social 2.420 millones para un total de gasto social de 12.314 y un excedente, para este caso pérdida operacional de 1.418 millones de pesos. Otros ingresos financieros 42 millones de pesos y uno de ajuste de ejercicios anteriores de 715 millones de pesos. Otros gastos, intereses, esto es lo del crédito, 35 millones de pesos. Gastos financieros 8 millones de pesos. Ajuste de ejercicios anteriores 76 millones 138 para una pérdida del ejercicio del año 2015 de 781 millones de pesos. Esos son los estados financieros, honorarios funcionales. La otra pregunta dice, ¿cuál ha sido el recaudo del impuesto predial? Aquí les dejamos la ejecución presupuestal. En el presupuesto aprobado se estimó un recaudo de 10 millones de pesos y a junio tenemos ya recaudados 11.190.000, es decir que hemos recaudado a junio un mayor valor de 1.190.000 del presupuestado, a junio, el presupuestado para recaudar en toda la agencia. Ustedes saben que el mayor recaudo de lo del predial se da en el primer trimestre, ¿no es cierto? Queda pendiente entonces ya las cuentas por pagar y las reservas. Cuentas por pagar, pues como lo escucharon en el estado financiero, hay unas cuentas por pagar que recibieron de 413 millones. Han surgido más cuentas por pagar, ¿no? Porque yo solamente le recibí al tesorero pasado lo que estaba debidamente soportado. Eso fue lo que yo le recibí. Hicimos un acta y eso fue lo que le recibí. Ya han salido en el transcurso del año, han ido saliendo más cuentas, pero ya esa pues sí yo no la
hasta que no los jurídicos no solucionen eso, pues no se reconocen como cuentas por pagar.